Después de documentarnos la catástrofe ferroviaria de 1884 del puente de Alcudia, Francisco Muñoz de la Nava vuelve con Los Cármenes. Francisco, buenas tardes. Un libro diferente, aunque nos damos un paseo hacia el pasado, hacia nuestra historia, en un crucero que tenemos aquí a los que fueron al crucero muy cerca, ¿no? Sí, efectivamente. Es un paseo amable por la historia de una serie de personas que estuve entrevistando, aproximadamente 26-30 personas que bueno, pues me estuvieron contando la historia de su vida. Son personas que nacieron casi todos en los años 30, en los años de la Guerra Civil, algunos unos años antes y otros unos años después, y bueno, pues me estuvieron contando cómo desde los ojos de un niño se estuvo viendo la Guerra Civil, cómo desde los ojos de un niño se veía el que fueran una noche a tu casa y se llevaran a tu padre, o cómo esperaban que volviesen de la guerra, cómo estos niños estaban con sus madres y con 4 o 5 hermanos más, sin el apoyo paterno, puesto que estaba en la guerra. Después la posguerra, luego algunos padres volvieron, otros no pudieron volver, y cómo vivieron esa posguerra, cómo vivieron poco a poco el resto de su vida, hasta el momento actual, que es cuando estuve con ellos, y cómo fueron progresando, cómo fueron haciendo todo lo que podían por sus hijos, cómo levantaron nuestro país, levantaron una generación y nos legaron pues la sociedad que tenemos en estos momentos bastante mejor que las que ellos encontraron cuando llegaron a este mundo. Eso comentábamos, que personas que vivieron una época tan difícil, como nos dieron la prosperidad con la que nos hemos encontrado y qué poco vamos a dejar de todo esto. Efectivamente, posiblemente a nuestras generaciones futuras les dejemos bastante menos que ellos nos dejaron a nosotros, cuando ellos empezaron su vida con hambre y nosotros empezamos la vida con todas las posibilidades que ellos nos estaban brindando. Es una reflexión sobre esto, ¿no? Y en concreto pues contada por los protagonistas de la historia. En el Puente de los Soldados de alguna manera había que hacer justicia sobre un hecho del que poco se sabía. En este caso también querías documentar recuerdos o hechos que se han pasado, Olivia. Pues sí, vamos a ver, cuando se cuenta la historia y cuando le oímos contar la historia a las personas mayores, siempre nos parecen batallitas de los abuelos. Pero es que esas batallitas de los abuelos son las realidades de aquellas épocas. Nos parecen muy duras y nos parece que el abuelo siempre está contando lo mismo. Es que el abuelo no se puede sacar de su cabeza aquella dureza con la que la vida les recibió, ¿no? Y nos lo tiene que contar una vez y otra porque no se acuerda que nos lo ha contado, ¿no? Entonces, estas personas mayores, protagonistas de esta novela, pues vivieron aquellas épocas y vivieron aquel dolor que comentaba, ¿no? de ver cómo salía su padre para la guerra. En un momento en el que las personas mayores han sido tan castigadas por esta pandemia, concretamente las residencias, parece como un homenaje darles ese protagonismo que se merece. Bien, es que ese homenaje debían de haberle tenido desde siempre, o sea, no en este momento en que los hemos visto como más vulnerables, realmente son muy vulnerables, ¿no? Realmente era difícil tener una entrevista con ellos y que no se les saltasen las lágrimas de emoción, ¿no? Porque lo vivieron muy intensamente y ciertamente esta pandemia ha sido también especialmente y está siendo especialmente dura con ellos. De hecho, la última entrevista que tuve con uno de ellos, estando en la mitad de la entrevista, pasó alguien a decirnos: se tienen ustedes que marchar porque acaba de decretar sanidad que no pueden estar aquí, ¿no? Entonces tuve que salir, tuve que marchar y durante todos estos tiempos de confinamiento y tal, hasta ahora ha sido el tiempo en el que con los apuntes que ellos me iban dando redacté la novela. Está muy lejos, la novela está muy lejos de la realidad con la que ellos me lo contaban, de la sinceridad con la que ellos me lo contaban. No he sido capaz, por mucho que me he esforzado, de transmitir
ese mensaje tan hondo que ellos estaban diciendo y que ellos estaban manifestando. Pero bueno, intento aproximarme lo que he podido dentro de mis posibilidades. Además, en el libro, en la novela, todas estas personas mayores se coinciden en un crucero y cada isla es como un recuerdo muy bonito. Efectivamente, estas personas, como lo he plasmado en la novela, porque al principio pensaba hacer como una serie de relatos encadenados, pero no me pareció, una vez visto, lo más adecuado, entonces lo hice que coincidiesen en un crucero en el que se van conociendo, se van contando su historia, se van contando su vida, se van contando las experiencias que han tenido, y este crucero en realidad va a las Islas de los Recuerdos, islas que, bueno, pues aquí ya entramos un poquito en la ficción, en una geografía que realmente no existe, y ahí ellos van rememorando y van viendo cómo hay sitios donde la memoria se queda grabada para siempre, y aun siendo mayores y siendo personas octogenarias, su niño interior o su niña interior sigue dentro, sigue transmitiéndole mensajes, y bueno, pues en estas islas, ya digo, un poco mágicas, donde pasan cosas que no pasan en el resto del mundo, pues se van encontrando con esos niños, con esos adolescentes, con esos jóvenes, y van viéndolos y rememorando momentos entrañables de su vida y momentos duros de su vida. ¿Qué ha sido lo más difícil o el momento más duro para ti a la hora de transcribir? El momento más duro para mí ha sido cuando he visto que hay algunos recuerdos que le producían mucho dolor. Entonces intentaba salir cuanto antes de ese recuerdo, porque a algunas personas pues les resultaba muy doloroso volver a rememorar momentos, y entonces para mí era duro verlos, que alguna persona ha sufrido en algún momento, ¿no? Entonces he intentado salir cuanto antes de la situación para evitarlos ese rato. Pues como se dice, hay que conocer la historia para que no se repita. Quizá aquí tenemos un buen... Efectivamente, ellos siempre, porque a mí me pilló la transición siendo un niño, pero se me quedó muy grabado que yo oía a las personas mayores, a los que habían estado en las trincheras y a los que habían estado luchando en el frente: por favor, no repitáis los errores que nosotros, por favor, hacer una democracia, pero que no hagáis lo mismo, que nos equivocamos, que causamos un daño muy grande, ir por otros derroteros. Y este es el mensaje que nos transmiten: eso, por favor, no vayáis por ahí, que por ahí no es, que por ahí es por donde fuimos nosotros, y fijaros cómo acabamos. Pues Francisco, nos quedamos con todo lo que nos has contado y sobre todo con esa esperanza en que se pueda presentar este libro como tenías pensado, con los familiares de estos protagonistas, ¿no? Efectivamente. Esta novela va sobre todo dirigida a ellos. Si no hubiera sido por este problema que tenemos, que ya he repetido varias veces con el COVID, en la presentación estarían ellos en primera fila, y yo no sé si... es muy poco frecuente que presentes una novela con tus protagonistas delante y las familias de los protagonistas con ellos, pero no ha podido ser. Hemos intentado, pero sabemos que es lo peor que hubiéramos podido hacer para ellos, juntarlos a ellos y sus familias, además de que la autoridad no lo habría permitido, ni nosotros lo habríamos consentido tampoco. Pero bueno, esperemos que la presentación la puedan ver en sus respectivos pantallas del ordenador con sus familias y puedan verse identificados con lo que se ha contado. Y solamente me gustaría que ellos viesen que lo que he pretendido poner es lo que realmente he interpretado de ellos, que no he querido poner ninguna palabra que no hubiera salido de su boca. Pues Francisco, con este libro, Los Cármenes, homenaje a tantos mayores, los que aparecen aquí, los que no, con tantas vivencias, pues nos quedamos, y muchas gracias por este documento. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.